Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro módulo de desarrollo a nivel de programación orientada a objetos. Soy Paola Gutiérrez, encargada de llevar este proceso de llamado frente al desarrollo de esta materia. Vamos a continuar con nuestra unidad número 2. Esta unidad requiere ya los procesos de modelos a nivel de clases, de objetos, paradigmas de programación imperativa y definiciones. Ya lo tenemos claro y de acuerdo a la abstracción. Ahora lo que vamos a ver en esta unidad es el encapsulamiento, la herencia y la fase de desarrollo de nivel de polimorfismo y algo de jerarquía. Entonces, comencemos. La jerarquía es una clasificación o ordenamiento de abstracciones. Por lo tanto, dentro de las jerarquías fundamentales existe una estructura en la cual podemos definir si es en una o varias clases la relación de la herencia. Por lo tanto, dentro de la estructura de los objetos a nivel de jerarquía, partimos de las relaciones que existen dentro de la agregación y de la manera que puede ser implementada de acuerdo a su generación de clases específicas. Como tal, dentro de la jerarquía podemos entender que existen unas figuras planas y unos diagramas, los cuales permiten determinar la manera en la cual se pueden relacionar. Entonces, si tenemos una figura plana, es una composición plana, escalable y que puede ser rotable. Dentro del grafo podemos definir que puede darse bajo dos dimensiones. Y un diagrama es un conjunto de cuadrados y círculos. Entonces, la herencia simple lo que hace es verificar dentro del cuadrado de la figura si viene siendo esa figura que sigue siendo un cuadrado, pero también hay una figura que viene siendo un círculo. Por lo tanto, hereda diferentes tipos de características que pueden llegar a tener dentro de la otra clase. La herencia múltiple es de acuerdo a la figura y el grafo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que se podrían dar en diferentes tipos de aplicaciones. Y la agregación es la manera de cómo lo construimos a partir de esa herencia y a partir de esa jerarquía de pasos que tenemos. Hay un tipo de jerarquía frente al concepto de la clase. Sabemos que los objetos deben tener unas diferencias que pueden ser intercambiadas de acuerdo a lo que vamos a llamar. Si estamos hablando de C++ o en el lenguaje Java, son fuertemente tipificados en ese sentido y también ayudamos a corregir los errores en tiempo de compilación. Es decir, que dentro de un mejor proceso de verificación podemos medir la cantidad de recursos que se van definiendo dentro de la tipificación. Ya los conceptos a nivel de persistencia, pues ya estamos hablando de una propiedad objeto que transciende a nivel del tiempo y del espacio dentro de la creación. El programa se genera a partir de un almacenamiento de estado de objeto y de toda la clase, incluyendo el comportamiento. No está directamente soportado dentro del lenguaje C++, pero existen librerías mucho más completas como el origen de bases de datos en donde podemos facilitar esa tarea. Y los frameworks de entorno como espacio administrador que permiten soportar parcialmente ese llamado. El concepto de serialización a nivel de Java está directamente relacionado con esa persistencia. Las relaciones se representan también de acuerdo a la manera de definir el sistema y cómo se producen los intercambios de información y de datos. También ayudan a comprender la propiedad de cada una de las clases, entendiendo que ellas podrían estar asociadas, heredadas, agregadas o instanciadas. La relación de asociación depende mucho de la manera general en la cual esté esta connotación. Podemos verificar que la dependencia semántica es bidireccional, es decir, el primer paso para determinar una relación más compleja se define de acuerdo a la manera en que se pueden llevar a cabo. Ejemplo, la relación entre el producto y la venta. Cualquier venta puede estar asociada al producto, pero no por eso deben que ser parte de él. Posee un producto y al menos una primera aproximación.
La cardinalidad depende también de la multiplicidad en cada uno de los datos. Entonces ya sabíamos o lo habíamos visto en el anterior encuentro que la cardinalidad depende mucho de esa relación de uno a uno. La relación de uno a mucho podría ser la venta y la transacción. No pueden hacerse en varias ventas y varias transacciones con un mismo cliente. Debe ser a una sola acción. Uno mucho sí puede ser un producto, muchas ventas y muchos compradores también pueden darse con muchos vendedores. Esta herencia requiere también la relación de características dadas a la programación orientada a objetos que se puede expresar tanto en la generalización como en la especificidad para evitar de pronto repetidas veces las mismas características comunes a varias clases. Una de ellas depende de la manera en que las comparta y la otra de su comportamiento a la clase. También es denominada una relación uno a uno. La relación de herencia depende del vocabulario. La clase base o superclase está de acuerdo a la manera de heredar. La hereda de acuerdo a la derivada, a la subclase que viene siendo heredada, y la herencia simple de acuerdo a una sola clase. Entonces, de ella depende también una herencia múltiple cuando hereda varias veces lo que puede soportar de manera parcial y aquellos diversos problemas que se pueden dar de acuerdo a la heredad de la misma clase. Cada clase abstracta no se lleva por sí sola ni la puede llevar ningún tipo de objeto asociado. El polimorfismo posibilita de alguna manera la indistinta manera en que los objetos pueden ser llamados dentro de la clase y que estos mismos puedan ser derivados. Aquí tenemos una relación de ejemplo de herencia en donde tenemos una figura plana. La figura plana depende de que se pueda dar como triángulo o depende de que se pueda dar como triángulo. ¿Qué características tiene el triángulo? Que es escaleno, que puede tener isósceles y equilátero, pero el rectángulo viene de un cuadrado. Dentro de esa herencia, pues si se fijan muy bien, hay unas flechas las cuales dependen de una superclase. En este caso tenemos la superclase figura plana, pero tenemos unas subclases que dependen de esa figura plana, en este caso el rectángulo y el triángulo. Pero hay una superclase que es la definida como rectángulo y como triángulo, que se definen como superclases a partir de donde se esté viendo. Ejemplo, desde cuadrado. Cuadrado es una subclase de la superclase rectángulo y esta depende de una superclase llamada figura plana. Esta clase abstracta hace que dependan las demás de su asociación. Por eso el polimorfismo. Aquí se pueden llegar a presentar múltiples características que pueden ser compartidas entre ellos. La relación de agregación consiste en la manera en que interviene en cada uno de esos objetos y la denominación que pueda tener dentro de la referencia. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando en detalle de cada uno de estos procesos, pues requiere también que efectivamente se lleve a cabo un control frente al desarrollo de esas instancias. Entonces, de lo cual podemos determinar que esta denominación hace parte de un llamado y que por lo tanto la clase puede contener otro valor, las cuales los objetos de la clase que contienen se crean y se destruyen al mismo tiempo, lo que la clase contiene. Por referencia podemos detectar que no necesariamente ocurre con antelación a la que se ha dado. La relación de agregación depende mucho de las características que tenga. Ya hemos hablado del coche o del auto y todas las que ellas pueden darse como referencia. Por lo tanto, ellas tendrán que verse de acuerdo a el volante, las marchas, el motor, las ruedas, pero siempre va a prevalecer el proceso en el cual se determine que con ciertas cosas que tenga, ya lo determina como auto. La relación de la instanciación
en determinados procesos de la clase, permite manejarlo dentro de un vector. Este puede implementarse independientemente del tipo real o complejo que tengamos. En alguno de los atributos podemos definir la clase parametrizada o como plantilla, y que estos en cada uno de los tipos se defina como clase de instanciación para su efecto o su orden de llamada. La representación gráfica nos sirve para comunicarnos con otros usuarios o desarrolladores. Normalmente documentamos nuestro sistema y hay múltiples vistas y tipos de diagramas. Los diagramas pueden ser estáticos a nivel del diagrama de clase, bajo los ejemplos o los diagramas de objetos. Aquellos dinámicos son los que representamos por medio de diagramas de estado, los cuales muestran el ciclo de vida de los objetos existentes dentro del sistema o entre otros. Y los diagramas secuenciales que muestran los objetos que interactúan entre ellos. Por lo tanto, dentro del diagrama de estado, un ascensor en este proceso, podemos decir que en el primer piso, ¿cierto? Comienza a subir y dentro de lo que vaya determinando que vaya haciendo o en qué piso debe detenerse, pues él va subiendo, dependiendo de lo que yo le diga, si debe parar o debe detenerse, si debe parar o debe seguir, entonces lo que hace es bajar o que llegue el ascensor, predeterminará de las dos opciones, de bajarse o de que llegue. Este tiempo va ejecutándose en la medida en que vaya desplegándose el circuito de acuerdo a ingresar nuevamente al primer piso. Aquí tenemos un diagrama de secuencia. En el diagrama de secuencia de impresión podemos tener, por ejemplo, unos medios. Tenemos un ordenador, un servidor, la impresora y la cola. Dentro del ordenador hay unos procesos en los cuales yo en primera instancia le voy a pedir que imprima ese fichero, luego le voy a decir que lo libere y luego le voy a decir que imprima nuevamente ese fichero. Si detectamos dentro de lo que va haciendo el ordenador, el servidor tiene una contestación para poder liberar la impresión que está dentro del proceso. La impresora se encarga de verificar que el servidor y el ordenador estén contestando esos llamados. Y la cola verifica que el almacenamiento del fichero tenga la secuencia que requerimos para su llamado. Por lo tanto, completamos ese proceso de llamado para que se dé un efecto en el cual todas las características sean fundamentadas de acuerdo a esa secuencia que tiene el comportamiento, en tal caso, los objetos que van involucrados dentro de nuestro proceso de programa. Vamos a mirar cómo sería la ejecución dentro de una herramienta IDE como lo es NetBeans para el ejercicio de herencia y polimorfismo en Java. Miremos, por favor. Aquí entendemos que específicamente vamos a crear una clase y de esa clase se van a desprender unas subclases. Por lo tanto, vamos a crear una clase Java. Es la clase principal o la clase base. Entonces, en primera, estamos haciendo la declaración de las operaciones protegidas a nivel de string, doble para el área y doble para el perímetro y string para el nombre. Dentro del public figura lo que estamos haciendo es creando los métodos constructores. A ese figura le estamos asignando un string para el nombre
y le asignamos una variable n. Y en el getNombre para que tome el valor de ser nombre y me retorne al valor del nombre que se le fue asignado. El constructor a nivel de getArea lo que va a hacer es tomar los datos que le estamos asignando de acuerdo a el retorno del valor de la área. El getPerímetro va a tomar el perímetro que se le está dando y por lo tanto retornamos ese valor del perímetro. Luego hacemos un public void, que en este caso no me retornará nada, simplemente va a ser la invocación a un dibujo. Y en este lo que vamos a hacer es un system.out.print ln para que me haga el llamado del nombre y lo concatenamos con el objeto de llamado del nombre y así vamos a tener una salida de impresión de línea para ese perímetro con el objeto concatenado para el get perímetro y luego un sistema de impresión para el llamado al área y con el objeto de this get area y esta clase figura ya tiene todos sus operaciones y los métodos constructores. Vamos a hacer otra clase para el cuadrado. La clase cuadrado es una subclase de la superclase figura. El extends, cuando es aplicado dentro de una clase, indica que hay una herencia, porque estamos diciendo que vamos a llamar una clase cuadrado que depende de una superclase llamada figura. El private doble me permite hacer el llamado del lado y el método constructor público de cuadrado para asignar el valor del atributo, en este caso de tipo doble. Aquí vamos a utilizar una palabra reservada para hacer el llamado. Y luego aquí vamos a hacer el llamado al lado y le asignamos un valor para que sea instanciado. A partir del set area lo que hacemos es seleccionar el objeto ya declarado de tal manera que esté instanciado para que en efecto pueda ser utilizado dentro de las funciones. Este objeto me va a determinar el área que va a ser igual al lado por lado. De una vez le damos la operación. Dentro del public void, que no me va a retornar nada, simplemente me va a dar una selección de perímetro. Entonces llamamos el objeto del perímetro donde le vamos a decir que el lado va a ser igual por 4. Ahora lo que vamos a hacer es en este método public void dibujar en una super dibujar. En el súper lo que hacemos es colocar los atributos que vienen por herencia, por lo tanto, ahí lo que hacemos dentro de la línea de impresión es decirle que dibujo, ¿cierto? Va a ser igual
al objeto que vamos a llamar. En este caso vamos a utilizar una estructura for para, de tal manera que le digamos que ese objeto va a ser instanciado en cero, que i va a ser menor al lado y va a aumentar, de tal manera que haga un recorrido. Una vez lo tenemos, le decimos que para que j sea igual a cero, o sea, inicie desde cero, j debe ser menor al lado, porque estamos tomando filas y estamos tomando columnas y generamos ahí un contador para que haga su recorrido. Listo, y esto lo hacemos por dos, digamos, dos líneas horizontales y otras dos líneas verticales, por eso es que le hacemos ese recorrido. Vamos a crear otra clase derivada a ella, que es el rectángulo. Entonces vamos a generar esas propiedades y constructores específicos para ser instanciados. En este caso ya tenemos otra clase llamada rectángulo. Utilizamos el extends porque el rectángulo hace parte de un llamado de propiedades específicas de una superclase llamada figura. Aquí damos el private de atributos a nivel doble de la base y el atributo doble de altura. Por lo tanto, dentro del rectángulo vamos a colocar una operación de tipo pública llamada rectángulo, en donde vamos a colocar la variable doble en B y doble en A, una para la base y otra para la altura. Luego hacemos el llamado a la super, que es el rectángulo, ¿cierto? Y le decimos que hay una base y hay una altura y van a ser asignadas a B y otra va a ser asignada a base a B, altura a A. Luego hacemos la selección del área, para eso hacemos el llamado al objeto con el dis.area igual a la base por la altura. Luego le decimos que el public void set perímetro va a ser llamado de acuerdo al comportamiento del objeto por dis perímetro igual a la base por 2 más la altura por 2. Luego hacemos el método dibujar, en donde vamos a colocar una línea de impresión con el llamado del super dibujar para que nos muestre el nombre y el área del perímetro. Dibujo y aquí comenzamos a decirle dentro del for lo que va a tener como base y lo que va a tener como altura por recorrido. Dentro del for le digo que inicie desde cero y que la altura sea y menor o menor altura y va a aumentar. Dentro de otra característica de for le voy a decir que inicie desde cero en J
para su base, entonces que J sea menor a base y que ésta aumente por medio de este ciclo. De ahí ya tenemos una línea de impresión en donde vamos a hacer el llamado a, entonces pasamos a la clase principal y comenzamos a invocar esos objetos. Entonces importamos la clase escáner para su lectura a partir de los datos que va a digitar el usuario por medio del teclado. Allí hacemos la declaración de ese escáner diciéndole escáner va a ser una nueva entrada como escáner, como un sistema de entrada. Luego declaramos esas variables locales y le vamos a decir que vamos a colocar una para la altura, una para la base y una para el lado de tipo doble. El sistema de impresión va a permitir traer el lado del cuadrado. Vamos a solicitar por medio de la W lado, dentro de la declaración del escáner de entrada y es next doble. Luego le vamos a decir la altura o la base. En este caso, esa base va a ser tomada con la W base por medio de la variable entrada como un next doble. Luego le digo por el system.out.print la altura del rectángulo y va a ser con un W alt igual a entrada de tipo doble. Y luego vamos a ver la creación de los objetos. Entonces, donde tenemos el objeto cuadrado y lo instanciamos a un nuevo objeto para que sea llamado por medio del lado, para que se cree el objeto de acuerdo al método constructor. De igual manera, vamos a generar el rectángulo por el objeto y con un nuevo rectángulo con las propiedades que ya se dieron de acuerdo a la base y la altura. Luego hacemos los llamados del área, del perímetro y de la base. Aquí nos vamos a dar cuenta del origen polimórfico que tienen estas figuras para que sean invocados de acuerdo a la misma clase, porque comparten una serie de procesos que vienen ligados a ellas. Listo. Entonces guardamos.
Verificamos que no existan errores dentro de los llamados y ejecutamos. Entonces nos está pidiendo el lado del cuadrado. Vamos a colocarle un valor, la base del rectángulo y de altura 3. Por consiguiente, vamos a tener que el nombre del rectángulo tiene un perímetro de 20. Ujú, y el área. Ujú. Y el rectángulo tiene un perímetro, funciona perfectamente como polimorfismo a partir de esas características que comparten entre ellos. Bien, entonces ahora miremos que a partir de esos hallazgos podemos determinar que en efecto todos los controles a nivel de llamado se pueden ejecutar por medio de un error de ejecución. Entonces veíamos, por ejemplo, cómo el for podría tener una serie de incidencias de acuerdo a su comportamiento para que este sea repetible dentro de las acciones, pero a partir de ello también pueden manejar un control de errores a nivel de tiempos de ejecución. ¿Cuándo se comienza a dar este? En el momento en que nosotros generamos una excepción de error que puede ser dada por Java o puede ser provocada por el usuario. Cuando produce una excepción, por ejemplo, que le hubiéramos dicho que digitara solo números enteros y el usuario puede colocar dentro de la dimensión 2,5. Ese 2,5 es decimal y al tomarlo así, pues puede generar una ejecución de error dentro del método provocado, lo cual va a generar de pronto dentro de la máquina virtual una captura normal que interrumpe la ejecución, pero si no le estamos diciendo dentro del método booleano qué sucede al usuario, pues él va a pensar que pues el programa no sirve y no es la idea. La idea es que nosotros nos antecedemos ante esos errores y podamos tener un control dentro de lo cual pues se producen una serie de excepciones a nivel de llamado de la excepción del error de la excepción del array o la aritmética de excepción que se puede llegar a involucrar. El index out of bounds lo que produce es la asignación de la iteración y almacena los valores que podrían llegar a darse. El arithmetic exception produce la división de ceros en la última instrucción del programa de tal manera que lo podamos descomponer. Las instancias a nivel booleano pueden llegar a ejecutarse dentro de un bloque de ejecución de excepciones que gestione un tipo de excepción de captura o acciones correspondientes al finalizar la instrucción y que ésta pueda llevarse a cabo de acuerdo a las características no captadas dentro de la sentencia. Y esta es la manera de generar un bloque de ejecución a partir de esos errores que se pueden presentar de manera usual dentro del desarrollo. Vamos a mirar dentro de ese proceso cómo podríamos llegar a tener otras características relevantes dentro de la programación orientada a objetos. Entonces, miremos acá algo que nos puede ayudar.
Bueno, ahí vemos a partir de todos los hallazgos, como en resumen podemos tener el complemento de esas funciones. Quiero concluir esta temática de la unidad 2 con un tema en específico en el cual podemos dar la claridad de cómo utilizar esos paquetes por jerarquía. Entonces, la creación de paquetes está dado de acuerdo a ese comportamiento. Miremos cómo se trabajan desde un entorno de desarrollo. El paquete está dado de acuerdo a una especificidad, de acuerdo a donde nosotros vamos a generar la métrica de llamado y los podemos organizar de una manera propicia de acuerdo a su proceso de llamados también. Entonces, aquí tenemos los procesos de llamada. Hay cuatro métodos con operaciones aritméticas, las cuales ya tienen definidas sus operaciones. Ahora lo que vamos a hacer es llamar por medio de los paquetes la jerarquía relacional de esos llamados. Ahí dentro vamos a colocar el archivo .class para llamar ese paquete. Es el punto Java y ahí vamos a dejar los archivos para poderlos ejecutar de ese llamado, porque estamos diciendo que pertenece a utilerías. Este es otro editor llamado JGraphs que también trabaja sobre el lenguaje de programación en Java. Ahí ya tenemos una métrica jerárquica de orden en donde tenemos la clase y la clase aritmética Java.
nueva carpeta. Aquí estamos comprendiendo es cómo la jerarquía del metadatos se va comprendiendo de acuerdo a la creación. Entonces, creamos el paquete utilería y dentro del paquete utilería está haciendo parte el paquete matemáticas y dentro de matemáticas están las clases diferidas. Y tenemos ahí los dos archivos .class y .java. Vamos a crear una nueva clase para que pueda determinar cuáles son los nuevos métodos que van a permitir el retorno, el regreso a ese código. Ahí colocamos los argumentos de la clase public static para mirar de pronto excepciones de error que podamos llevar a cabo dentro de la ejecución. Aquí hacemos la invocación a la clase aritmética, aritmética, paquetes, y como no está instanciado el paquete, pues no hace la invocación del llamado del paquete. Por lo tanto, nos toca hacer la declaración del paquete de llamada. Aritmética, matemáticas, la aritmética. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos
la explicación del comportamiento de una jerarquía dentro de los archivos para que pueda determinar cómo pueden hacerse el llamado de comportamiento a nivel de cada una de sus funciones. Agradezco a todos la oportunidad de este espacio, deseándoles lo mejor en todo el proceso de desarrollo. Nos vemos en una próxima oportunidad en otro video ya entrando en la unidad número 3. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente resto de día agradable.